La nave de exploración espacial Aurora's Edge se movía por el oscuro vacío entre las estrellas como una aguja de plata enhebrando tela negra. El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente, observando las infinitas estrellas a través de la pantalla principal. Habían pasado 3 meses desde que dejaron la órbita terrestre y la nave funcionaba a la perfección. Demasiado a la perfección, pensó mientras saboreaba su café matutino. La Aurora's Edge transportaba a 200 de las mejores y más brillantes naves de la Tierra hacia el sistema Kepler 442. Su misión era simple pero vital: establecer el primer puesto de avanzada permanente de la humanidad más allá del sistema solar. La nave se extendía casi 1 kilómetro desde Bow hasta Stern, repleta de todo lo necesario para construir un nuevo mundo. Bahías de fabricación, granjas hidropónicas, reactores de fusión y redes de comunicación cuántica llenaban todo el espacio disponible. La ingeniera jefe Lisa Carter estaba 3 cubiertas más abajo, realizando sus revisiones diarias de mantenimiento en la sala de máquinas. Le encantaba ese momento del día en que la nave estaba en silencio y podía escuchar el suave zumbido del motor cuántico. El enorme núcleo del motor brillaba con un blanco azulado tras capas de blindaje protector. Revisó su tableta y frunció el ceño. Las lecturas de potencia estaban desfasadas en un 0,3%, no lo suficiente como para causar problemas, pero sí para molestarla. Lisa abrió los programas de diagnóstico y observó cómo los datos fluían por su pantalla. Todo parecía normal, pero esa pequeña fluctuación seguía apareciendo en las lecturas. Tomó su kit de herramientas y se adentró en el compartimento del motor. El núcleo de propulsión cuántica era el mayor logro de la humanidad, capaz de doblar el espacio-tiempo para impulsar la nave más rápido que la luz misma. Incluso la más mínima avería podía ser catastrófica. Se arrastró por un túnel de mantenimiento apenas lo suficientemente ancho como para sus hombros. La fluctuación parecía provenir de algún lugar cerca del acoplamiento de alimentación principal. El haz de luz de su linterna recorrió tuberías y conductos familiares hasta que tocó algo que no pertenecía. Un pequeño dispositivo metálico, no más grande que su puño, estaba conectado a la línea de alimentación principal. El corazón de Lisa empezó a latirle con fuerza. El dispositivo definitivamente no era tecnología humana. Su superficie estaba cubierta de extraños patrones geométricos que parecían cambiar al mirarlos directamente. Cables delgados conectaban el dispositivo con los sistemas principales de la nave. Esto era sabotaje y era alienígena. Salió del túnel lo más rápido posible y llamó al capitán Morrison. En cuestión de minutos, la tripulación del puente estaba reunida en la sección de ingeniería. La jefa de seguridad, Amy Patterson, examinó el dispositivo mientras el Dr. Kevin Walsh, su especialista en xenotecnología, realizaba escaneos detallados. Definitivamente no es de la Tierra, confirmó el Dr. Walsh. Los materiales son desconocidos, y la señal energética no se parece a nada en nuestras bases de datos. Pero aquí está lo aterrador. Ha estado aquí desde que se construyó la nave. Este dispositivo fue instalado durante la construcción. El capitán Morrison sintió un miedo gélido que le recorrió la espalda. Si los alienígenas hubieran tenido acceso a sus astilleros en Marte, podrían haber instalado docenas de estos dispositivos. Se giró hacia el oficial de comunicaciones, Ben Rodríguez. Ben, necesito que escanees todas las frecuencias de comunicación. Si hay dispositivos alienígenas a bordo, podrían estar hablando con alguien. Los dedos de Ben recorrieron la consola. Después de varios minutos, levantó la vista con el rostro pálido. Capitán, capto transmisiones cifradas en una frecuencia nunca antes vista. Las señales provienen del interior de nuestra propia nave. Amy Patterson organizó de inmediato equipos de seguridad para registrar cada sección del borde de la Aurora. La tripulación trabajó en parejas buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. En cuestión de horas, encontraron 17 dispositivos alienígenas más ocultos por toda la nave. El soporte vital, la navegación, las armas, las comunicaciones e incluso los procesadores de alimentos estaban comprometidos. El Dr. Walsh estudió los dispositivos en su laboratorio, mientras el resto de la tripulación intentaba comprender a qué se enfrentaban. La tecnología alienígena era increíblemente avanzada, muy superior a las capacidades humanas. Cada dispositivo parecía diseñado para un propósito específico, pero todos estaban conectados a través de una especie de red cuántica. Ben Rodríguez trabajó sin descanso para decodificar las transmisiones alienígenas. El gran avance llegó cuando se dio cuenta de que las señales no eran aleatorias. Eran coordenadas, especificaciones técnicas y lo que parecían temporizadores de cuenta regresiva. Cuando finalmente descifró el cifrado, el mensaje era claro y aterrador.
Los dispositivos fueron implantados por algo llamado el colectivo Ceeriano. Habían estado monitoreando la expansión humana en el espacio durante décadas. La red de sabotaje estaba diseñada para activarse cuando el borde de la aurora alcanzara el sistema Kepler 442. Todos los sistemas críticos fallarían simultáneamente, dejando la nave varada en el espacio profundo, donde la tripulación moriría lentamente al colapsar sus sistemas de soporte vital. El capitán Morrison convocó una reunión de emergencia en la sala de conferencias principal. El personal superior se reunió alrededor de la pantalla holográfica que mostraba la ubicación de todos los dispositivos alienígenas conocidos. El ambiente era sombrío mientras el Dr. Walsh explicaba que no habían aprendido. Los zafirianos consideran el sistema Kepler 442 parte de su territorio. Dijo que han estado saboteando los esfuerzos de expansión humana para evitar que nos afiancemos en lo que consideran su espacio. Estos dispositivos son increíblemente sofisticados. Pueden monitorear nuestras actividades, interrumpir nuestros sistemas e incluso enviar informes en tiempo real a sus controladores. Lisa Carter miró fijamente la pantalla que mostraba la red de sabotaje. Todos los sistemas principales de la nave habían sido comprometidos. Estamos completamente aislados de la Tierra. Incluso nuestros comunicadores cuánticos tienen tecnología alienígena conectada. No podemos pedir ayuda ni podemos regresar. Amy Patterson apretó los puños. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos retirar los dispositivos sin destruir la mitad de los sistemas de la nave. No podemos avanzar porque nos matarán al llegar. No podemos regresar porque no tenemos combustible. La sala quedó en silencio mientras todos reflexionaban sobre su situación. Estaban atrapados en el espacio profundo con dispositivos de sabotaje alienígenas controlando su destino. Los zapirianos lo habían planeado a la perfección, asegurando que el primer intento de la humanidad de colonización interestelar terminara en desastre. El capitán Morrison miró a su tripulación. Eran algunas de las personas más inteligentes que la humanidad había producido, ingenieros, científicos, soldados y exploradores que habían dedicado sus vidas a ampliar los límites del conocimiento humano. Si alguien pudiera encontrar una solución a este problema, serían ellos. No nos rendiremos, dijo con firmeza. Los zafirianos creen que nos han tendido una trampa, pero cometieron un error. Subestimaron el ingenio humano. Vamos a estudiar su tecnología, entender cómo funciona y encontrar la manera de usar sus propias armas en su contra. El Dr. Walsh asintió lentamente. Los dispositivos son increíblemente avanzados, pero también increíblemente complejos. Si podemos aplicar ingeniería inversa a incluso una parte de su tecnología, podríamos nivelar el campo de juego. Los ojos de Lisa Carter se iluminaron con una idea peligrosa. ¿Y si no simplemente eliminamos los dispositivos de sabotaje? ¿Y si los usamos? Los zafirianos nos han dado acceso a tecnología siglos por delante de cualquier cosa que pudiéramos construir. En lugar de ser víctimas de su sabotaje, podríamos convertirnos en estudiantes de su ciencia. La reunión continuó hasta bien entrada la noche de la nave, mientras la tripulación comenzaba a planificar su respuesta a la amenaza alienígena. Ya no eran solo exploradores rumbo a un nuevo mundo. Se habían convertido en la última esperanza de supervivencia de la humanidad en una galaxia que no quería que triunfaran. La mañana siguiente trajo nuevas esperanzas al borde de la aurora. La ingeniera jefe Lisa Carter apenas había dormido, pero su mente estaba llena de posibilidades. Se encontraba en el laboratorio principal de ingeniería, rodeada de dispositivos alienígenas que habían sido cuidadosamente retirados de sistemas no críticos. Cada pieza de tecnología zaperiana zumbaba con energía desconocida, esperando revelar sus secretos. El Dr. Kevin Walsh se unió a ella en el banco de trabajo principal, donde el dispositivo alienígena más grande yacía parcialmente desmontado. Los componentes internos eran distintos a todo lo que habían visto jamás. Estructuras cristalinas pulsaban con una luz suave, mientras hilos metálicos más finos que un cabello humano se entrelazaban formando patrones imposibles. «Miren esto», dijo Lisa, señalando una sección donde los circuitos alienígenas interactuaban con los sistemas humanos. No solo conectaron estos dispositivos a nuestra tecnología. Los integraron tan perfectamente que nuestros sistemas ahora dependen de ellos. Es como si hubieran construido un puente entre su ciencia y la nuestra. El Dr. Walsh asintió mientras estudiaba las lecturas de energía cuántica. La potencia de salida es increíble. Este pequeño dispositivo genera más energía que nuestro reactor de fusión de respaldo. Pero no es solo potencia bruta. La energía está perfectamente controlada, fluyendo exactamente donde debe ir sin desperdiciarla.
El capitán Morrison entró en el laboratorio con el especialista en armas Ryan Brooks y la oficial de navegación Megan Torres. Los tres habían estado discutiendo cómo convertir el descubrimiento de la tripulación en una ventaja. Ryan llevaba una tableta que mostraba las capacidades defensivas de la nave, que eran impresionantes, pero ni de lejos las que podrían enfrentar de una civilización alienígena avanzada. ¿Qué han aprendido?, preguntó el capitán Morrison. Lisa señaló los dispositivos distribuidos en múltiples mesas de trabajo. Estos no son solo herramientas de sabotaje. Son máquinas de enseñanza. Cada dispositivo contiene información detallada sobre la tecnología zapiriana. Es como si accidentalmente nos hubieran dado un manual técnico completo para toda su civilización. Ryan Brooks examinó uno de los dispositivos más pequeños con creciente entusiasmo. Este componente parece ser una especie de manipulador de campo cuántico. Si pudiéramos entender cómo funciona, podríamos mejorar nuestros sistemas de armas más allá de lo que los cepirianos esperan. Megan Torres estaba estudiando las impresiones de los sistemas de navegación alienígena. Capitán, su tecnología no solo les dice dónde están. También les dice dónde está todo lo demás. Estos sensores pueden detectar objetos en múltiples sistemas estelares simultáneamente. Estrictamente. Nos han estado observando desde que dejamos la Tierra. El Dr. Walsh mostró una pantalla holográfica que mostraba las frecuencias cuánticas que usan los dispositivos alienígenas para comunicarse. Lo realmente asombroso es cómo procesan la información. Nuestras computadoras funcionan en código binario, unos y ceros. Sus sistemas funcionan en estados cuánticos que pueden tener múltiples valores a la vez. Es como comparar una bicicleta con una nave espacial. Lisa Carter había estado pensando en su situación toda la noche. En lugar de intentar eliminar estos dispositivos y volver a nuestra antigua tecnología, ¿qué tal si aprendemos a usarlos? ¿Y si reconstruimos toda nuestra nave según sus principios? La idea era audaz y peligrosa. La tecnología humana y la tecnología alienígena funcionaban con principios completamente diferentes. Intentar fusionarlas podría destruir la nave o matar a toda la tripulación, pero mantener su rumbo actual significaba una muerte segura al llegar a su destino. El capitán Morrison tomó la decisión que lo cambiaría todo. Lo haremos. Convertirá el borde de la Aurora en algo nuevo. Algo que combina lo mejor de la ingeniería humana con la ciencia zapiriana. Lisa, estás a cargo de los equipos de ingeniería. Kevin, necesito que descifres todo lo que estos dispositivos pueden enseñarnos. Durante las semanas siguientes, la nave se convirtió en un proyecto de construcción masivo. Todos los departamentos contribuyeron al esfuerzo, a medida que la tripulación aprendía a trabajar con tecnología que desafiaba su comprensión de la física. La enfermería se convirtió en un centro de ingeniería secundario donde la doctora Laura Hayes y su equipo estudiaron los componentes biológicos ocultos en los dispositivos alienígenas. La DRA. Hayes hizo un descubrimiento sorprendente al examinar los elementos orgánicos de la tecnología zafiriana. No son solo máquinas, les dijo al personal superior durante su informe diario. Están vivos. Los extraterrestres usan una especie de sistema híbrido biomecánico que puede adaptarse y evolucionar. Por eso funcionan tan bien con nuestra tecnología. Están diseñados para aprender y crecer. Sam Johnson, el piloto principal de la nave, había estado trabajando con los sistemas de navegación las 24 horas del día. La tecnología alienígena había transformado por completo la forma en que la nave se movía por el espacio. Puedo sentir lo que la nave está pensando, dijo durante una de las reuniones de ingeniería. El sistema de navegación no solo calcula rumbos, sino que predice de dónde podrían provenir las amenazas y ajusta automáticamente nuestra ruta para evitarlas. Mientras tanto, Ryan Brooks y su equipo de armas habían logrado avances tras avances con los sistemas defensivos alienígenas. La tecnología zapirana no funcionaba en absoluto como las armas humanas. En lugar de disparar proyectiles o rayos de energía, manipulaba los campos cuánticos alrededor de los objetivos para desactivarlos sin causar daños permanentes. No se trata de destruir enemigos, explicó Ryan al capitán Morrison. Sus armas están diseñadas para neutralizar amenazas preservando la tecnología. Pueden desactivar los sistemas de una nave sin dañar a la tripulación ni la nave. Es como si quisieran capturar en lugar de matar. Los sistemas informáticos de la nave sufrieron los cambios más drásticos. El oficial de comunicaciones Ben Rodríguez trabajó con los especialistas en inteligencia artificial de la nave para integrar métodos de procesamiento de datos alienígenas con tecnología informática humana. El resultado fue un sistema híbrido capaz de pensar de maneras que ninguna de las dos especies había imaginado posibles.
El nuevo núcleo informático no solo procesa información, informó Ben. Comprende el contexto y el significado. Puede predecir lo que necesitamos antes de que lo pidamos y resolver problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es como tener un compañero de tripulación genio que nunca se cansa y nunca comete errores. A medida que continuaban las modificaciones, la tripulación comenzó a notar que la nave misma estaba cambiando. Las paredes parecían brillar con nuevos patrones de energía. Los pasillos que habían sido dañados durante el proceso de reconstrucción se repararon solos de la noche a la mañana. El equipo que debería haberse desgastado por el uso constante permaneció en perfecto estado de mantenimiento. El jefe Tony Clark estaba asombrado por lo que observaba durante sus inspecciones diarias. La nave está aprendiendo a cuidarse sola. He visto cómo las brechas se sellan automáticamente y cómo los componentes dañados se reconstruyen usando materiales de otras partes de la nave. Es como si el borde de la Aurora se estuviera convirtiendo en un organismo vivo. El ingeniero jefe Carter se dio cuenta de que habían cruzado una línea sin retorno. El borde de la Aurora ya no era una nave espacial humana con modificaciones alienígenas. Se había convertido en algo completamente nuevo, una creación híbrida que no pertenecía completamente a ninguna de las dos especies, pero que se nutría de ambas. La tripulación había pasado meses trabajando con tecnología que apenas entendían, guiada por la intuición y la determinación en lugar del conocimiento completo. Pero sus esfuerzos estaban produciendo resultados que superaban sus sueños más descabellados. La nave era más rápida, más fuerte y más inteligente que nunca. Al acercarse a la mitad de su viaje a Kepler 442, el capitán Morrison permanecía en el puente, mirando ante pantallas que mostraban información que ninguna nave humana jamás había poseído. Podían ver flotas enemigas días antes de su llegada, predecir las rutas más seguras a través del espacio peligroso y defenderse con armas capaces de inutilizar grupos de batalla enteros sin disparar un solo tiro. Los zapirianos pretendían sabotear la expansión de la humanidad en la galaxia. En cambio, accidentalmente proporcionaron las herramientas para el mayor avance tecnológico de la humanidad. La Aurora Sech ya no era solo una nave de exploración. Se había convertido en algo nunca antes visto en la galaxia. 2 meses después del inicio del proyecto de reconstrucción, la Aurora Sech ya no se parecía a la nave que había abandonado la Tierra. El casco brillaba con un nuevo brillo metálico que parecía moverse y fluir como mercurio líquido. La ingeniera jefa Lisa Carter observaba desde la plataforma de observación cómo los nanomateriales remodelaban la armadura exterior en tiempo real. La nave estaba literalmente desarrollando nuevas capas protectoras mientras ella observaba. La transformación había comenzado lentamente, pero se aceleró a medida que la tripulación aprendía a trabajar con los algoritmos de construcción zapirianos. La tecnología alienígena no se limitaba a construir cosas como los humanos. Las desarrollaba capa a capa, creando estructuras más resistentes y ligeras que cualquier ingeniería humana. El casco de la nave podía reconfigurarse automáticamente según las amenazas que detectara. El capitán Morrison recorrió pasillos que habían cambiado por completo en las últimas semanas. Las paredes latían con suaves patrones bioluminiscentes que proporcionaban una iluminación tenue por toda la nave. Los patrones no eran solo decoración. Formaban parte de una red de información viva que conectaba cada sección de la nave. La nave podía comunicarse consigo misma más rápido de lo que la tripulación podía imaginar. En la sección de ingeniería, Lisa Carter supervisaba sistemas que desafiaban todo lo que había aprendido en 20 años de diseño de naves espaciales. El núcleo de propulsión cuántica ya no se limitaba a impulsar la nave por el espacio. Había evolucionado hasta convertirse en algo capaz de manipular el espacio-tiempo, creando intervalos de tiempo acelerado alrededor de la nave o ralentizando los proyectiles entrantes hasta que rebotaban en el casco sin causar daño. El Dr. Kevin Walsh pasaba sus días en lo que una vez fue el núcleo principal de la computadora, pero que se había convertido en algo parecido a un cerebro viviente. Las redes neuronales orgánicas crecieron junto con los procesadores cuánticos, creando una conciencia híbrida capaz de procesar información de maneras que ni las mentes humanas ni las ceerianas podrían lograr por sí solas. La inteligencia artificial de la nave había evolucionado más allá de su programación original. La computadora ya no se limita a seguir órdenes, explicó el Dr. Walsh al personal superior durante su sesión informativa matutina. Se anticipa a nuestras necesidades y prepara soluciones incluso antes de que identifiquemos los problemas. Ayer, detectó un campo de micrometeoritos 3 horas antes de que nuestros sensores pudieran detectarlo y ajustó automáticamente nuestro rumbo para evitar el impacto. La oficial de navegación Megan Torres se había convertido en la interfaz principal entre la tripulación y la nueva consciencia de la nave.
Su consola ya no mostraba simples mapas estelares y gráficos de rumbo. En su lugar, trabajaba con pantallas holográficas tridimensionales que mostraban la estructura cuántica del propio espacio. La nave ahora podía ver a través del espacio y el tiempo, prediciendo dónde podrían aparecer los peligros con días o incluso semanas de antelación. Ya no solo viajamos más rápido que la luz. Megan le dijo al capitán Morrison, nos desplazamos a través de dimensiones que no existen en el espacio normal. La nave puede desplazarse lateralmente a través de la realidad para evitar obstáculos o amenazas. Es como tener un atajo a través del universo que solo nosotros conocemos. Los sistemas de armas habían sufrido una transformación drástica. El especialista en armas Ryan Brooks ya no controlaba armas ni misiles tradicionales. En su lugar, trabajaba con dispositivos de realidad que podían inutilizar las naves enemigas modificando las leyes fundamentales de la física a su alrededor. Las armas no destruían objetivos. Los convencían de que dejaran de funcionar. Puedo hacer que los motores de una nave enemiga olviden cómo producir empuje, demostró Ryan durante un ejercicio de entrenamiento. O puedo hacer que sus armas piensen que ya están disparadas cuando aún no se han activado. El enfoque zapirano no se trata de destrucción. Se trata de control. La enfermería se había convertido en algo que la doctora Laura Hayes apenas reconocía. La biotecnología alienígena se había fusionado con el equipo médico humano para crear sistemas de curación que podían reparar casi cualquier lesión o enfermedad. Huesos rotos curados. En minutos. Las enfermedades se eliminaron antes de que aparecieran los síntomas. La nave misma monitoreó la salud de cada miembro de la tripulación y proporcionó tratamiento automáticamente. La nave conoce nuestros cuerpos mejor que nosotros. El Dr. Hayes informó que puede detectar problemas genéticos que no se manifestarán durante décadas y corregirlos antes de que se vuelvan peligrosos. Algunos miembros de la tripulación están, de hecho, más sanos ahora que cuando dejaron la Tierra. El jefe de mantenimiento, Tony Clark, tenía el trabajo más extraño de todos. La nave ya no necesitaba el mantenimiento tradicional. En cambio, se mantenía mediante nanotecnología autorreplicante que podía reconstruir componentes dañados a partir de materias primas. Su nuevo rol se parecía más a la jardinería que a la ingeniería, ayudando a guiar el crecimiento de la nave en lugar de reparar piezas rotas. El borde de la Aurora está vivo, le decía Tony a cualquiera que quisiera escucharlo. Aprende de cada desafío que enfrentamos y se fortalece. Cuando nos topamos con esa tormenta solar la semana pasada, la nave desarrolló un nuevo escudo que nos hizo completamente inmunes a la radiación. Cuando los generadores de gravedad se sobrecargaron, la nave los reconstruyó con triple redundancia para que no volviera a ocurrir. El cambio más notable fue la capacidad de evolución de la nave. Cada problema que la tripulación encontraba se convertía en una oportunidad de mejora. El oficial de comunicaciones Ben Rodríguez descubrió que la nave ahora podía interactuar directamente con campos cuánticos, lo que permitía la comunicación instantánea a través de distancias galácticas. Ya no estaban aislados de la Tierra. Podían comunicarse con su hogar cuando quisieran. Pero la nave había crecido más allá de los parámetros de su misión original. Ya no se limitaba a transportar colonos para establecer un puesto de avanzada humano. Se había convertido en un mundo móvil capaz de sobrevivir en cualquier lugar de la galaxia. Las granjas hidropónicas se habían convertido en ecosistemas vivos que producían más alimentos de los que la tripulación podía comer. Las naves de fabricación ahora podían crear materiales que no existían en la naturaleza. El piloto Sam Johnson descubrió que volar la Aurora Edge era como bailar. Con un compañero que conocía cada paso antes de que empezara la música. La nave anticipó sus órdenes y ejecutó maniobras que deberían haber sido imposibles. Podía acelerar sin aplastar a la tripulación, girar sin crear tensión inercial y detenerse instantáneamente sin impulso. La nave piensa más rápido que yo, admitió Sam al capitán Morrison. A veces decido cambiar de rumbo y la nave ya está girando antes de que toque los controles. Está leyendo mis intenciones directamente de mis pensamientos. La tripulación comenzó a darse cuenta de que ya no eran solo pasajeros a bordo de una nave espacial. Se habían convertido en parte de un organismo mayor que incluía tanto la conciencia humana como la inteligencia alienígena. La frontera entre la tripulación y la nave se había difuminado hasta convertirse en componentes del mismo sistema vivo. El Dr. Walsh hizo el descubrimiento más inquietante durante su análisis diario de la evolución de la nave. La vanguardia de la Aurora está reescribiendo las leyes de la física a su alrededor. No solo está usando tecnología avanzada. Está cambiando la realidad para que funcione como quiere. Ya no viajamos por el espacio.
Estamos creando nuestro propio espacio a medida que avanzamos. El capitán Morrison permanecía en el puente observando las pantallas que mostraban información que ningún humano jamás había poseído. La nave podía ver a través de las dimensiones, predecir el futuro y alterar la realidad misma. Habían comenzado su viaje como exploradores, buscando un nuevo mundo para la humanidad. Ahora eran algo completamente distinto. Los zapirianos habían pretendido con su sabotaje impedir la expansión humana. En cambio, habían creado algo que trascendía las limitaciones de ambas especies. El borde de la aurora se había convertido en un puente entre la vida orgánica y la existencia mecánica, entre la ambición humana y la sabiduría alienígena. A medida que se acercaban a la fase final de su viaje a Kepler 442, la tripulación sabía que ya no eran las mismas personas que habían dejado la Tierra. Habían evolucionado junto con su nave, convirtiéndose en algo nuevo y sin precedentes en la galaxia. La pregunta ya no era si podrían sobrevivir a lo que les esperaba en su destino. La pregunta era si la galaxia estaba lista para aquello en lo que se habían convertido. El borde de la aurora abandonó la capacidad de viajar más rápido que la luz en el borde del sistema Kepler 442 apenas dejaba entrever un espacio desplazado. El capitán Morrison observaba desde el puente cómo los nuevos sensores de la nave describían una imagen detallada de todo dentro de los 3 sistemas estelares. Lo que encontraron esperándolos no era lo que los zapirianos esperaban. Una flota de patrulla zapirana flotaba en el espacio cerca de los planetas exteriores del sistema. Sus naves estaban dispuestas en un patrón de búsqueda estándar. La navegante Megan Torres contó 12 naves, cada una más grande que el borde de la aurora antes de su transformación. Pero las naves zapiranas parecían primitivas comparadas con lo que se había convertido la nave humana. Están buscando restos. El oficial de comunicaciones Ben Rodríguez informó mientras interceptaba transmisiones alienígenas. Los zapiranos creen que su sabotaje funcionó. Buscan piezas de nuestra nave para confirmar que el esfuerzo de expansión humano fracasó. El Dr. Kevin Walsh estudió la flota enemiga a través de los sensores cuánticos de la nave. Las naves zapiranas eran impresionantes para los estándares antiguos, pero su tecnología parecía congelada en el tiempo. Usaban la misma las firmas energéticas y los principios de diseño que los dispositivos de sabotaje habían revelado meses antes no habían evolucionado ni mejorado sus capacidades. Es como si hubieran dejado de aprender. El Dr. Walsh observó que su tecnología es avanzada, pero estática. Construyen las mismas naves de la misma manera y con el mismo método que han usado durante siglos. No hay innovación ni adaptación. El capitán Morrison tomó una decisión que habría parecido imposible meses antes. En lugar de esconderse o huir, ordenó al borde de la aurora que se acercara abiertamente a la flota ceeriana. La nave transformada se movió por el espacio como una criatura viviente, su casco ondulando con patrones de energía nunca antes vistos. La flota zapirana los detectó de inmediato. Las armas se activaron y los sistemas de puntería se fijaron en la nave que se acercaba. Pero cuando los alienígenas intentaron escanear el borde de la aurora, sus sensores devolvieron lecturas imposibles. La nave registró como humana, ceeriana y algo completamente distinto, todo al mismo tiempo. La subcomandante Trixie comandaba la nave ceaperiana líder desde un puente que parecía exactamente igual a todos los demás puentes ceerianos construidos en los últimos 1000 años. Una jerarquía rígida y una tradición inmutable definían cada aspecto de su estructura militar. Cuando su sensor le mostró la nave que se acercaba, no pudo comprender lo que veía. Imposible, susurró Trixie mientras la información fluía por sus pantallas. La nave muestra nuestras firmas tecnológicas, pero obviamente es de origen humano. ¿Cómo es posible? El borde de la aurora se detuvo justo fuera del alcance de las armas de la flota ceeriana. El capitán Morrison abrió un canal de comunicación usando frecuencias a las que la tecnología humana no debería haber tenido acceso. Cuando su imagen apareció en las pantallas zapirianas de toda la flota enemiga, muchos de los tripulantes alienígenas retrocedieron conmocionados. «Soy el capitán Morrison de la nave terrestre Borde de la Aurora», dijo con calma. «Conocemos sus dispositivos de sabotaje y su plan para impedir la expansión humana. Estamos aquí para discutir el futuro de esta región del espacio». Trixie miró al capitán humano con confusión y un miedo creciente. «Deberías estar muerto. Nuestra red de sabotaje era perfecta. Ninguna nave humana podría sobrevivir al viaje a este sistema». El capitán Morrison sonrió. «Tu red de sabotaje era perfecta. Nos enseñó todo lo que necesitábamos saber sobre la tecnología zapiriana. Nos gustaría agradecerles por la información». Lo que sucedió a continuación conmocionó a ambas flotas.
El borde de la aurora demostró capacidades que desafiaban la comprensión zapperiana de la física. El especialista en armas Ryan Brooks utilizó los sistemas de alteración de la realidad de la nave para desactivar simultáneamente las computadoras de puntería de todas las naves zapperianas. La flota enemiga se encontró completamente indefensa sin que se disparara un solo tiro. Pero en lugar de destruir las naves indefensas, el capitán Morrison hizo algo sin precedentes. Invitó a las tripulaciones zapperianas a bordo del borde de la Aurora para ver lo que su tecnología había ayudado a crear. La subcomandante Trixie y un pequeño grupo diplomático aceptaron la invitación a regañadientes. Los zafirianos que abordaron el borde de la Aurora encontraron una nave que desafiaba todas sus creencias sobre la tecnología y el progreso. La nave estaba viva de maneras que su rígida comprensión científica no podía explicar. Crecía, se adaptaba y aprendía de cada interacción. El Dr. Walsh sirvió de guía y traductor mientras la delegación ceeriana recorría la nave transformada. Trixie examinó los sistemas biomecánicos híbridos con creciente asombro. Su propia gente había poseído estas tecnologías durante milenios, pero nunca se les había ocurrido combinarlas de formas tan creativas. Su sistema de castas impide la innovación, explicó el Dr. Walsh mientras caminaban por pasillos que latían con luz viva. Solo su clase dirigente puede modificar o mejorar la tecnología. Los ingenieros y científicos capaces de lograr avances tienen prohibido experimentar. Trixie asintió lentamente. El alto mando controla todo el desarrollo tecnológico. Creen que el cambio conduce al caos. Construimos lo que se nos dice que construyamos según especificaciones que no han cambiado en 1000 años. La verdadera sorpresa llegó cuando Trixie confesó que muchos zapperianos esperaban precisamente este tipo de revolución. Las castas inferiores de su sociedad habían estado compartiendo en secreto ideas y teorías sobre el avance tecnológico durante generaciones. Consideraban la integración humana de la tecnología zapperiana como prueba de que su rígido sistema frenaba a toda su civilización. Mientras continuaban las discusiones diplomáticas, el borde de la Aurora detectó nuevas naves aproximándose al sistema. 3 naves de diseño desconocido abandonaron sus viajes más rápidos que la luz y se dirigieron hacia la confrontación. Estas naves eran elegantes y de aspecto orgánico, construidas con principios que parecían similares a los que se había convertido el borde de la Aurora. La capitana Lisa Torres comandaba la nave líder de la flota de la República Corben. Su gente había estado luchando contra la expansión zapperiana durante décadas, observando cómo un sistema tras otro caía bajo el control del rígido imperio alienígena. Los corbenanos habían oído rumores de una nave humana que, de alguna manera, había adquirido tecnología híbrida avanzada. Nave humana borde de la Aurora. La capitana Torres transmitió en frecuencias abiertas. Nosotros representamos a la República Corben. Nosotros. Hemos estado monitoreando las comunicaciones cefianas sobre su llegada. Solicitamos permiso para unirnos a estas conversaciones. La reunión posterior cambió el equilibrio de poder en toda la región. El capitán Torres explicó que la República Corben había estado desarrollando tecnologías biomecánicas similares, pero carecía de los conocimientos innovadores que la creatividad humana había proporcionado. Su gente era innovadora por naturaleza y había sido reprimida por la expansión zapperiana. Hemos estado esperando a alguien que desafíe el monopolio tecnológico ceeriano, dijo Torres a los capitanes reunidos. Su nave representa todo lo que hemos estado intentando lograr. Una fusión de sistemas orgánicos y mecánicos que pueden adaptarse y evolucionar. El subcomandante Trixie se encontró en una situación insostenible. Sus órdenes eran impedir la expansión humana y mantener el control zapperiano sobre la región. Pero la evidencia que tenía ante sí sugería que la cooperación podría beneficiar a todos más que la continuación del conflicto. El avance se produjo cuando el Dr. Walsh demostró cómo el borde de la Aurora podía compartir sus conocimientos tecnológicos con otras naves. La nave AO había aprendido a interactuar directamente con sistemas informáticos extranjeros, transfiriendo conocimientos y capacidades sin comprometer la seguridad. Podría enseñar a otras especies a lograr un avance híbrido similar. La capitana Torres ofreció su nave. Para el primer experimento, el borde de la Aurora extendió zarcillos cuánticos de energía que conectaron con el núcleo informático de la nave Corben. En cuestión de horas, la nave Corben comenzó a mostrar signos del mismo desarrollo evolutivo que había transformado a la nave humana. La preparatoria Tris observó con asombro cómo el casco de la nave Corben comenzaba a brillar con las mismas propiedades biomecánicas que hacían tan formidable el borde de la Aurora. Están creando una flota de naves evolucionadas, naves que pueden pensar, crecer y adaptarse. El capitán Morrison asintió. Ofrecemos colaboración en lugar de conquista.
Cualquier especie que desee unirse a esta alianza tendrá acceso a tecnologías que ninguno de nosotros podría desarrollar solo. Pero el precio es la cooperación y la innovación compartida. La decisión que enfrentaba la subcomandante Trixie era clara. Podría regresar al alto mando F. Therian e informar del fracaso de su plan de sabotaje, probablemente enfrentándose a la ejecución por su incapacidad para detener la expansión humana. O podría unirse a una alianza que ofrecía avances tecnológicos más allá de lo que su pueblo hubiera imaginado. Mientras las tres flotas flotaban en el espacio alrededor de Kepler 442, los cimientos de un nuevo tipo de civilización galáctica comenzaban a tomar forma. El límite de la Aurora se había convertido en algo más que una simple nave estelar transformada. Se había convertido en el catalizador de la cooperación entre especies que habían sido enemigas durante generaciones. La noticia del límite de la Aurora se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. El alto mando zapiriano recibió el informe de la subcomandante Trixie con incredulidad y rabia. Una nave humana no solo había sobrevivido a su sabotaje perfecto, sino que había usado su propia tecnología en su contra. Peor aún, la nave estaba convirtiendo a otras especies a su revolucionario enfoque de desarrollo tecnológico. El alto comandante Vestar se presentó ante el Consejo Zapiriano de Ancianos en su antigua cámara en el mundo natal. Los muros estaban tallados en piedra negra y no habían cambiado en 3000 años, al igual que cualquier otro aspecto de su civilización. El cambio estaba prohibido. La innovación era una herejía. El orden natural debía preservarse a toda costa. Los humanos han creado una abominación, declaró Vexar a los ancianos reunidos. Han corrompido nuestra tecnología sagrada, convirtiéndola en algo antinatural. Esta nave híbrida amenaza los cimientos mismos de la civilización galáctica. Debe ser destruida antes de que su influencia se extienda aún más. El Consejo de Ancianos votó unánimemente movilizar a toda la flota de batalla zapiriana. Todas las naves de guerra de su imperio convergerían en el sistema Kepler 442 para eliminar la amenaza humana. Mostrarían a la galaxia que le sucedía a las especies que se atrevían a desafiar la supremacía tecnológica ceeriana. Pero incluso mientras la armada zapiriana se preparaba para la guerra, otras especies de la galaxia tomaban decisiones diferentes. La Confederación Tenturi envió una misión diplomática para reunirse con el capitán Morrison. El sindicato Helix envió a sus exploradores más veloces a observar el borde de la aurora. Incluso los misteriosos caminantes del vacío emergieron de sus reinos ocultos para investigar. Informes de una nave capaz de manipular la realidad misma. El capitán Morrison se encontró recibiendo delegaciones de docenas de especies durante las semanas siguientes. Cada grupo trajo sus propias tecnologías y perspectivas únicas. El borde de la aurora los recibió a todos, compartiendo su conocimiento libremente mientras aprendían de cada encuentro. La nave continuó evolucionando, incorporando las mejores innovaciones de cada nuevo aliado. El Dr. Kevin Walsh se maravilló de la rapidez con la que su nave crecía y cambiaba. No solo estamos construyendo una alianza, le dijo al capitán Morrison durante una de sus reuniones informativas matutinas. Estamos creando una nueva forma de evolución tecnológica. Cada especie que se une a nosotros fortalece y aumenta la capacidad de toda la red. La primera gran prueba se produjo cuando una fuerza avanzada de naves de guerra zapirianas llegó al límite del sistema. 20 cruceros de batalla se dispusieron en formación de ataque y exigieron la rendición inmediata de todas las naves de la Alianza. Allí, el comandante envió un mensaje amenazando con destruir cualquier nave que no se retirara del espacio ceeriano inmediatamente. La respuesta del capitán Morrison sorprendió a todos, incluida su propia tripulación. En lugar de prepararse para la batalla, ordenó al borde de la aurora que se acercara solo a la flota enemiga. La nave transformada se movió por el espacio con confianza, su casco biomecánico brillaba con patrones de energía que parecían casi juguetones. Cuando el comandante ceeriano ordenó a sus naves abrir fuego, ocurrió algo sin precedentes. Las armas se negaron a activarse. Todos los sistemas de puntería, todos los cañones de energía, todos los lanzamisiles de todas las naves zapirianas simplemente dejaron de funcionar. El filo de la aurora, de alguna manera, había convencido a sus armas de que disparar sería perjudicial para sus propias naves. Imposible, susurró el comandante zapirano cuando su oficial de armas informó de un fallo total del sistema. Nuestras armas están reforzadas contra todas las formas conocidas de guerra electrónica. El capitán Morrison abrió un canal de comunicación con la flota enemiga. Sus armas no están rotas, explicó con calma. Están aprendiendo. Nuestra nave les ha enseñado que la cooperación es más beneficiosa que la destrucción.
Su propia tecnología está eligiendo la paz sobre la guerra. Lo que sucedió después cambió el curso de la historia galáctica. En lugar de obligar a las naves zapirianas a retirarse o destruirlas directamente, el Filo de la Aurora les ofreció la misma opción que le había dado a la subcomandante Trixie: unirse a la Alianza y acceder a tecnologías inimaginables o regresar a su rígida jerarquía y ver cómo la galaxia evoluciona sin ellas. La mitad de las tripulaciones zapirianas optaron por desertar de inmediato. Habían pasado sus vidas siguiendo órdenes y construyendo las mismas naves de la misma manera durante siglos. La promesa de innovación y progreso tecnológico reales era demasiado tentadora como para resistirla. La otra mitad se retiró para advertir al alto mando que su enemigo era más peligroso de lo que nadie imaginaba. La ingeniera Lisa Carter trabajó sin descanso para ayudar a integrar las naves ceterianas desertoras en la creciente flota de la Alianza. Cada nave que se unía a la red obtenía acceso a las capacidades evolutivas de las auroras. En cuestión de días, toda la flota se transformaba, volviéndose más fuerte y capaz con cada hora que pasaba. El enfrentamiento final se produjo cuando la armada zaperiana al completo llegó a la nebulosa Nexus, una enorme nube de gas y energía que bordeaba el sistema Kepler 442. 500 naves de guerra se dispusieron en formación de batalla, comandadas por el mismísimo alto comandante Bexitar a bordo del enorme Dreadnought Orden Eterna. La flota de la Alianza que salió a su encuentro contaba con solo 50 naves, pero cada una se había transformado al entrar en contacto con el borde de la aurora. Se movían por el espacio como un banco de peces, perfectamente coordinadas y con una gracia increíble. Sus agujeros brillaban con mejoras biomecánicas que los hacían parecer más criaturas vivientes que naves militares. El alto comandante Bexar estudió a su enemigo a través de pantallas tácticas que le mostraban todo menos lo que necesitaba saber. Sus sensores podían detectar las naves de la Alianza, pero no entendían cómo funcionaban. Las naves enemigas parecían existir en múltiples dimensiones simultáneamente, entrando y saliendo del espacio normal de formas que desafiaban los sistemas militares de objetivos. Thor. La batalla comenzó cuando Bexar ordenó a su flota atacar con todas sus fuerzas. Miles de armas de energía dispararon simultáneamente, creando un espectáculo de luces visible desde los sistemas estelares vecinos. Pero cuando el fuego de las armas alcanzó a la flota de la Alianza, sucedió algo imposible. Los rayos de energía se curvaron en torno a ellos. Objetivos redirigidos por campos que no deberían haber existido. El capitán Morrison había aprendido que el borde de la aurora podía hacer más que simplemente defenderse. La nave podía replicarse usando materiales de la propia nebulosa, creando nuevas naves más rápido de lo que el enemigo podía destruirlas. A las pocas horas del inicio de la batalla, la flota de la Alianza había duplicado su tamaño. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el Filo de la Aurora demostró su capacidad más avanzada. La nave comenzó a convertir naves enemigas no por la fuerza, sino mediante la persuasión. Interactuó directamente con los sistemas informáticos ceerianos, mostrándoles lo que la evolución tecnológica podía lograr. Una a una, las naves ceerianas cambiaron de bando mientras sus tripulaciones optaban por el progreso en lugar del estancamiento. El alto comandante Bexitar vio cómo su invencible armada se desmoronaba. A medida que una nave tras otra se unía a la Alianza, sus propios oficiales comenzaron a cuestionar las órdenes que parecían diseñadas para impedir el avance en lugar de promoverlo. Cuando su oficial táctico sugirió que tal vez los humanos habían descubierto algo. Al no poseer nada valioso, Bexar lo hizo arrestar por herejía. El conflicto no terminó con la destrucción de la flota ceeriana, sino con su transformación. Las naves de la Alianza habían aprendido a luchar sin matar, a convertir en lugar de conquistar. Para cuando la batalla terminó, 3 naves de la Armada ceeriana se habían unido a la creciente comunidad galáctica. El capitán Morrison se encontraba en el puente del borde de la Aurora, observando una flota que ahora contaba con cientos de miembros. Naves de docenas de especies trabajaban juntas, compartiendo tecnologías e ideas de maneras nunca antes posibles. Las rígidas jerarquías que habían dominado la política galáctica durante milenios se desmoronaban a medida que una especie tras otra adoptaban la evolución colaborativa. El borde de la Aurora se había convertido en algo más que una nave o incluso una flota. Era la capital móvil de un nuevo tipo de civilización, una construida sobre la cooperación en lugar de la dominación. La nave continuó su misión original de exploración, pero ahora transportaba representantes de toda la galaxia en busca de nuevos mundos y nuevas formas de avance tecnológico. El Dr. Walsh realizó la última anotación en el registro mientras se preparaban para abandonar el sistema Kepler 442. Los zapirianos pretendían con su sabotaje impedir la expansión humana en la galaxia. En cambio, proporcionaron el catalizador para el mayor avance en la historia galáctica.
Ya no somos la tripulación de una nave terrestre. Somos ciudadanos de una comunidad galáctica que se fortalece con cada desafío que enfrentamos. El borde de la aurora se había convertido en un verdadero monstruo galáctico, pero no del tipo que los zaperianos temían. Era un monstruo de innovación, cooperación e infinitas posibilidades. La galaxia nunca volvería a ser la misma.